Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a repasar algo que ustedes ya conocen seguramente, que es la clasificación de triángulos. Sí, lo han visto en primaria esto. Básicamente hay dos grupos. Justamente como dice acá, los triángulos se clasifican según la longitud de sus lados. Eso por un lado tiene una clasificación, ¿sí? Unos nombres. Y por otro lado, según la amplitud de los ángulos. Justamente acá tenemos las dos. Según sus lados y según sus ángulos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Igual recordemos que tenemos básicamente el triángulo escaleno, en el cual los tres lados tienen distinta longitud. El triángulo isósceles, que tiene por lo menos dos lados iguales. O sea, uno tiene la costumbre de decir que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados que miden igual y un lado que no tiene la misma medida. En realidad, isósceles significa que tenga dos lados que miden igual. Y si encima de tener dos lados iguales también tiene tres lados iguales, bueno, entonces recibe el nombre de equilátero. Por lo tanto, vamos a poder sacar alguna conclusión bastante interesante ahora cuando hagamos unos ejercicios. Eso es según los lados. Ahora, según los ángulos que tenga, se clasifica en triángulo rectángulo, que es cuando tiene un ángulo recto, o triángulo oblicuángulo, que se separa en acutángulo y obtusángulo. Acutángulo cuando tiene los tres ángulos agudos, menores que 90 grados, y obtusángulo cuando tenga un ángulo recto. Puede tener un solo ángulo recto. Después vamos a ver cuando veamos los ángulos interiores por qué digo esto. Pero vamos a hacer algunos ejercicios, clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Entonces, mirando este triángulo según los lados que tenga, a ver, esta línea se diferencia de estas dos rayitas que están acá. Eso me indica que, aunque se vea a simple vista que esta no tiene la misma longitud que esta medida, esa raya diferenciada de estas dos rayitas nos indican que la medida es distinta. Y además, este lado que tiene tres rayitas me indica que no mide igual que este y no mide igual que este. Repito, aunque a simple vista ya se note eso, es necesario tener esta corroboración porque a veces a simple vista no se ve muy bien y eso ya nos asegura de que son tres medidas distintas. Por lo tanto, como tiene tres medidas distintas, los lados, se llama triángulo escaleno. Escaleno. Vamos a ponerlo en minúscula. Escaleno. Mejor pongamos así. Triángulo escaleno. Y además de ser escaleno, eso es la clasificación según los lados, vamos a clasificarlos según sus ángulos. Los tres ángulos que tiene, a ver, acá hay un ángulo agudo, acá hay un ángulo agudo menor que 90 grados, pero acá hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. O sea, es un triángulo escaleno, pero también es rectángulo. Triángulo escaleno, rectángulo. Ahí tenemos la clasificación del primer triángulo. Por ejemplo, el que tenemos acá. Vamos a clasificarlo según sus lados. Veamos si es eh, escaleno, si es isósceles, si es equilátero. Estas dos rayitas que están acá y estas dos rayitas que están acá me están indicando que este lado mide igual que este. Capaz que a simple vista a veces es difícil verlo, por eso es importante prestar atención a los indicadores sobre si las líneas miden igual. Podemos comprobar que efectivamente miden igual haciendo lo siguiente. Podemos hacer así. Voy a comparar no sé si me va a dar sí, el ancho sí nos da. Vamos a comparar este lado con este lado que tenemos por allá arriba. A ver, vamos a compararlo con este lado que tenemos acá. Y ven que la amplitud es la misma. O sea, la amplitud que está acá abajo y la amplitud de este lado es la misma. Con eso entonces ya podemos decir que esos dos lados miden igual. Más allá de que nos decían, con esta figura, que miden igual, lo acabamos de corroborar. O sea que se trata de un triángulo isósceles. Porque es el triángulo isósceles el que tiene dos lados de la misma medida. Triángulo isósceles. Y además de ser isósceles, vamos a clasificarlos según sus ángulos. Ahora, vemos que acá hay un ángulo obtuso. Con que haya un ángulo obtuso, a pesar de que estos dos ángulos son agudos, con que haya un ángulo obtuso ya podemos afirmar que es un triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Ahí ya tenemos la clasificación de ese triángulo. Por este lado, vamos a clasificarlo primero según sus lados. Acá tenemos una rayita y una rayita. Eso nos está indicando que todos los lados tienen la misma longitud. Entonces, como tienen la misma longitud, vamos a decir que es un triángulo equilátero. ¿Sí? Cuando los tres lados miden igual se llama triángulo equilátero. Y además, los ángulos. A ver los ángulos que tenemos en su interior. Los ángulos interiores son todos ángulos agudos.
ángulos menores a 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo equilátero y es acutángulo. Acutángulo. Acá viene una aclaración. Podemos decir lo siguiente, esto es solamente a modo de observación. Si este lado mide igual que este lado, quiere decir que tiene dos lados que miden igual. Si ya tiene dos lados que miden igual, entonces ya mismo podemos afirmar que es isósceles. O sea, este triángulo es un triángulo equilátero, eso es correcto, pero vamos a aclarar lo siguiente, que también es isósceles, porque dos lados iguales ya tiene, entonces ya es isósceles. Y si encima de tener dos lados iguales, además de tener dos lados iguales, el otro lado también mide igual, entonces además se llama equilátero. Vamos a decir, es un triángulo equilátero, es la palabra que más vamos a usar, pero vamos a decir que también es isósceles. ¿Sí? Esa aclaración solamente para que tengamos en cuenta. Siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo donde este lado tiene una rayita, este lado tiene dos rayitas, este lado tiene tres rayitas. Nos están indicando que los tres lados tienen diferente medida. Entonces con eso podemos decir, es un triángulo, obviamente un triángulo, pero es escaleno. Escaleno se llamaba aquel triángulo con tres lados de diferente medida. Un triángulo escaleno y además, ¿es acutángulo, es rectángulo o es obtusángulo? Veamos los ángulos interiores. Ángulo interior agudo, ángulo interior agudo, ángulo interior agudo. O sea que es un triángulo escaleno y también es acutángulo. Acutángulo. Tres ángulos agudos en su interior. Vamos con los siguientes triángulos. Por ejemplo, acá. Esta línea mide diferente que esta medida. Este segmento también mide diferente. Como todos los lados miden distintos, entonces vamos a decir que es un triángulo escaleno. Y además de ser escaleno, porque sus tres lados tienen diferente medida, además de ser escaleno, ¿cuánto miden los ángulos interiores? Este es un ángulo agudo, este es un ángulo agudo y este es un ángulo obtuso. Es superior a 90 grados. Entonces, como ya tiene un ángulo obtuso, ya podemos afirmar que es un triángulo obtusángulo. Debemos afirmar que es un triángulo obtusángulo. El siguiente ejercicio, vamos a hacerlo de la siguiente forma. A ver, esto no reacciona. Un momentito, ahora sí, ahora sí. Esto lo vamos a sacar, esto lo vamos a sacar. En este triángulo que tenemos por acá, esta rayita y esta rayita nos está indicando que esos dos lados miden igual. Al medir igual ya podemos afirmar que es un triángulo isósceles, porque el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de igual medida. Entonces vamos a decir, es un triángulo isósceles. En este caso es un triángulo isósceles que no es equilátero, porque no tiene los tres lados que miden igual. Solamente tiene dos lados que miden igual, entonces solamente lo vamos a llamar isósceles. Además, tiene un ángulo de 90 grados. Como podemos ver acá, esto es un ángulo recto. Al tener un ángulo recto, no importa que los otros sean agudos, ya podemos afirmar que es un triángulo isósceles rectángulo. Después vamos a ver por qué puede tener un solo ángulo recto. Eso tiene sentido. Y por último, vamos a hacer este triángulo, vamos a clasificarlo. Ya sabemos que es obviamente un triángulo. Pero acá vamos a decir, esta rayita que está acá y esta rayita que está acá me está indicando que este lado mide igual que este. Entonces eso ya nos sirve para afirmar que es un triángulo isósceles. Ahora, además de ser isósceles, ¿qué clasificación lleva respecto a los ángulos? Este es un ángulo agudo menor a 90 grados. Y podemos ver que estos dos ángulos también son inferiores a 90 grados. Entonces, es un triángulo isósceles y también es acutángulo. Un triángulo isósceles acutángulo. Y con eso termina la clasificación de algunos ejemplos de triángulos.